datos son específicos, y en el otro, la recolección de datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de significados, experiencias de las personas. El investigador es el instrumento de recolección de datos. Se auxilian de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio. Eh, los investigadores cuantitativos, básicamente, ellos tienen una mentalidad. Acordémonos de que esta floreció mucho durante un modelo de pensamiento que era el materialismo histórico y dialéctico. Entonces, todo tenía que ser medible. En cambio, todo tiene que ser medible y numéricamente expresado en el cuantitativo, más el cualitativo se definía por hacer una aproximación al fenómeno o problema en sí desde otras variantes de investigación. Finalidad del análisis de datos: describir variables y explicar sus cambios y movimientos, comprender a las personas y sus contextos. A eso me refería un poquito. Las personas y sus contextos. Es bien difícil cuantificar a una persona, pero sí podemos entender y profundizar a una persona. Características del análisis de datos: sistemático, basado en variables, es impersonal. Eso es lo que yo decía, no es que no sea. Ambos son científicamente aceptados actualmente, pero es totalmente impersonal. Posterior a la recolección de datos. El análisis en el otro varía dependiendo del modo que se hayan sido recolectados los datos, fundamentado en la inducción analítica. El analizar, no en cuantificar a una persona, sino en analizarla, a la persona, o al fenómeno o al problema, ¿verdad? Uso moderado de la estadística. O sea que sí se utiliza estadística en el cualitativo, pero moderadamente, ¿verdad? Basado en casos o personas y sus manifestaciones. El análisis consiste en describir información y desarrollar temas. También está el enfoque mixto, obviamente. Básicamente nosotros nos enfrentamos entonces en las disyuntivas de poder describir y de poder decidir qué tipo de enfoque nosotros utilizamos y cuál es el que nos gusta más. Y se define, por ejemplo, en el cuantitativo. Nosotros planificamos la investigación en base a la persona, a interiorizar en el análisis de la misma. En cambio, en el cuantitativo utilizamos métodos, para ponerlo ya para terminar, métodos en donde la persona tiene que tener datos. Más que la persona no constituye un ente de investigación, sino que es el número y los datos cuantificados numérica y estadísticamente. Y en el cualitativamente nos enfocamos en interiorizar en el problema y fundamentar esa investigación en análisis no tanto más subjetivos, sino más profundos, no forzosamente numéricamente comprobables, aunque se puede utilizar también. Gracias, doctora. Muy bien. Gracias, Jorge. Muy buena Ahí se lo voy análisis. a mandar. Sí, ahorita lo voy a abrir en la plataforma porque ya tenemos aquí. Ahorita les voy a abrir campo en la plataforma para que ahorita sí ya me lo suba, por favor. Hoy, lo mismo que las otras cosas que estamos Sí. dejando ya. Y como, y, co- y como, sí. Sí, que mande. Y como comentario personal, yo no creo en el cuantitativo, que los seres humanos podamos ser totalmente medibles como un objeto de investigación, pero sí podemos explorar interiormente toda nuestra contextualización. Gracias. Toda el alrededor, ¿verdad? Que se parece mucho Sí, a todo el modelo de Florence Nightingale, que es el entorno, ¿verdad? sí. Entonces, miren, aquí le estoy abriendo de una vez el espacio porque es importante, aunque hoy es 25, pues no lo vamos a dejarlo por unos 4 días. No sé si ustedes ya identificaron que la plataforma, pónganse, yo se los voy a poner para 27 de julio, ¿verdad? Porque esta es una tarea de la vez pasada. Pero resulta que la plataforma se lo cierra el 26 de julio a las 11
a las 11 de la noche con 59 minutos. Fíjense. Entonces ahí tienen cuidado porque si ustedes tratan de subirla del mero 27, ya no les funciona. Tienen que subirla al 26. Vamos a ponerla a 28 porque si no se les va a complicar aquí. 28. Es que si una vez aquí queda esto. Entonces, calificación. Aquí está. Bueno, ahí tienen el campo para que ya puedan subir su... vamos a explicar ahorita esta parte muy importante y Jorge tuvo muy buen trabajo. Yo solo me quedó una duda. A ver, Si tenemos nosotros como una diferencia, por ejemplo, en el cuantitativo que analiza la realidad objetiva y en el cualitativo que analiza las múltiples realidades subjetivas, mi pregunta sería, por eso no significa que el enfoque cualitativo deje de ser objetivo totalmente, ¿verdad? no. Fíjense que lo que pasa es Ok. que, digamos, cuando empezó la ciencia, gracias Sonia por subirlo, cuando comenzó la ciencia, que fue con la filosofía, ¿verdad? Y que de ahí viene todo el método científico, que por eso quiero yo que ustedes vayan a revisar lo que es el método científico y hagan a su criterio y con su creatividad, pues un resumen del método científico y es lo que vamos y lo que van a subir ustedes a su también a la plataforma. Entonces, ustedes se acuerdan que empieza con el primer paso, que es la observación. Todas las ciencias, la filosofía es la raíz de la ciencia, ¿verdad? Que todas las ciencias. Entonces, ya saben, las primeras ciencias fueron totalmente cuantitativas, de cantidades, que son n, de cantidades. Y que las primeras ciencias, ya saben ustedes, pues se supone que fue la astrología, pero realmente fue la matemática, porque con los cálculos matemáticos es que fueron también teniendo otras, digamos que descubrimientos en el campo de los astros, en el campo del mundo entero, que si la Tierra era redonda, que si era no sé qué, pero fueron los números los que fueron dando ahí las matemáticas. Después la física fundamental con todas las leyes, ¿va? De gravedad y toda esa cuestión. Y la lógica, ¿verdad? Es otra de las ciencias poco estudiadas, pero que todas las disciplinas la tenemos, la lógica. Nosotros así a simple hablamos en el léxico, es lógico, le dice uno más lógico, o sea, cae de su peso. Pero la lógica es una ciencia bien profunda que no toda la gente tiene lógica. Entonces, esas fueron las primeras ciencias, ¿va? Y fueron saliendo las otras ciencias, ¿va? De hecho, por eso es que viene una de las ciencias más antiguas, que es la medicina, que es para curar, ¿verdad? Y que eso fue porque comenzaron ustedes se acuerdan, antes decían el ojo clínico. Antes, ustedes seguramente son más jóvenes y no se acuerdan cuando uno iba a hacer práctica a los hospitales y hasta trabajó uno con esos en la edad de piedra, ¿va? Donde apenas los rayos X ya eran un plus, ¿verdad? Cuando comenzaron a salir las resonancias. Yo estuve muy joven en los Estados Unidos 2 años en otra cuestión y me quedaba boquiabierta cuando entraban los pacientes a la resonancia. Y aún en los Estados Unidos no había equipo en todos lados, no que habían unos vehículos de esos que ellos tienen, ¿verdad? Y se iban a las clínicas, a los hospitales por días. Y a los pacientes los citaban en ese día. Y ahí era que entraba el paciente a verse todo, ¿verdad? Pero antes de eso, pues solo era el ojo clínico y nada más que por palpación, ¿verdad? Y ya saben ustedes que también, pues, se hacía todo el estudio con los cuerpos, que yo no sé si daban permiso o no, porque eso ha sido también ¿cómo se dice? Como ha sido un atropellamiento a la bioética, en donde pues tomaban los cuerpos y los abrían, porque ahí era donde estudiaban todo el sistema, ¿verdad? Los sistemas, mejor dicho, del cuerpo humano. Y ahí era, pero ya con un cuerpo sin vida. Entonces ya ahí era donde empezaban. Y después con las cirugías que hacían, ya buscando sanar a algunas personas, como quitando
quitando masas o qué sé yo, todas las cirugías que pueden haber. Entonces esos médicos de antes eran como que el ojo clínico. ¿Ah? Y yo estuve en sala de op cuando solo era ojo clínico. Y uno temblaba porque los médicos se ponían muy tensos pensando en que cuando abrían no encontraban lo que parecía ser, ¿verdad? Y entonces ellos se ponían muy tensos de que aquí, ¿qué pasó? Ay, ¿por qué? Y comenzaba todo el mundo a fibrilar y a ver que necesito esto, necesito lo otro, necesito no sé qué. Y era un solo relajo ahí en las salas de operaciones, porque uno tenía que correr para un lado y otro. Pero el punto es porque la investigación ha llegado hasta ahí y, y antes pues era más por prueba y error. ¿Se acuerdan ustedes también esa época? Por eso a esa época se le llama el positivismo. Si ustedes leen y van a leer un poco también en estos módulos, cuando se le habla el positivismo. Y es que el positivismo es eso, positivo es números. Entonces todo era relacionado con los números. Y, y bueno, si, ¿cuántos se enfermaban de diarrea? ¿Cuántos se fallecían de tuberculosis? Esa era la dinámica. ¿Cuántos fallecían de tuberculosis? ¿Cuántos se enfermaban de diarrea? ¿Cuántos niños se enfermaban de infecciones respiratorias? ¿Cuántos niños nacían? Y ahí eran el cuántos. Entonces la estadística fue otra de las ciencias después de la matemática, ¿verdad? Para ver cuántos tenían. Y eso se relacionó mucho con la época de la esclavitud y todo eso, ¿verdad? ¿Cuántos esclavos tenían? ¿Cuántos cuántas personas podían sembrar tantas hectáreas de tierra? Y eso lo dice la historia. Y así era como calculaban, inclusive sus ganancias, ¿verdad? Cuántas personas tenían para qué. Ya en la época industrial, que seguía el positivismo, era cuánta gente iba a tener este... ¿Y por qué me bajaron la presentación que ya tenían? Por cierto. ¿Quién me la bajó? Sonia. Sonia, ¿usted la había subido? Hola. ¿Usted había subido la presentación, Sonia, o era Gilda que la había subido? ¿Quién la había subido? Que yo tenía aquí una presentación que me la boicotearon. No, yo todavía no he subido nada, doctora. Sonia, ¿usted era no? Sí, era Sonia. ¿La va a subir? Suba la niña. Porque yo estaba aquí esperando empezar y aprovechar su presentación. ¿La puede subir? Tiene su micrófono apagadito. Aquí estoy. Buenos días, Gracias. doctora. Hoy sí. Hola. Hola, buenos días. Es que fíjese que yo estoy de turno, entonces yo con mi teléfono estoy intentando subirla, pero no puedo. Ah, va, está bien. Entonces dejémoslo así. Lo importante es que la suba a la plataforma después hoy. Ah, Vale. vaya, está bien, doctora, le agradezco ¿Quién mucho. más me la va a subir, chicos? Para ir aprovechando ese contenido que tiene. Porque así Y la son las puedo clases subir aquí. yo, ¿Usted, sí, Kenia? ¿Usted la va a subir? pues sí. Ok. Ese es el punto que Doctora, usted... yo digo que la mía también se la voy a mandar a la plataforma Sí, porque todas las usted tienen que es subir. turno. Sí, no van a presentar todos, de hecho, Ah, pero bueno. todos sí la tienen que subir a la plataforma. Eso sí. Y es que Bien. quiero que conforme vayan presentando, no vayamos aprovechando el contenido porque las clases son así Ujú, y ustedes van aportando. muy bien. Y estoy hablando de lo que dijo Jorge, de la parte de que a los seres humanos no se les puede solo contabilizar, pero le estaba comentando de las épocas de la investigación, ¿verdad? Que había una época, pero no solamente para la investigación, sino que para la historia de la humanidad, que es la época del positivismo, donde era esa parte donde bien dice Jorge, ¿va? Que aparentemente todo era objetivo, o sea, todo lo que se tocaba, todo lo que se palpaba, todo lo que se veía, eso era lo que se creía, ¿verdad? Y por eso se habla entonces de esa época, de lo objetivo. ¿Ah? Entonces, no es objetivo porque no se ve, porque no se sabe con exactitud. Pero luego aparecen otras ciencias y otros métodos para poder identificar, ¿verdad? Y de ahí ustedes saben cuando ya empiezan los signos y los síntomas. Esa es una de las cosas que ya cuando en la etapa de la medicina y la curación, no solo son los signos, ¿va?
O sea, no solo tiene fiebre o tiene hemorragia, sino que también los síntomas, ¿qué siente? De ahí entramos un poquito a ver la otra parte que es aparentemente un poco subjetiva. Y entonces se dieron cuenta todos los estudiosos que no era suficiente solo con saber cuántos, y no solamente para investigar, sino que, como digo, también para otras ciencias. Ahí es donde aparecen entonces los síntomas, y ya se comienza a tomar en cuenta los síntomas. Es decir, ya se comienza a tomar en cuenta al paciente, ya se le comienza a preguntar qué siente. Antes solo lo que se le veía, ¿verdad? Y también otras ciencias como la psicología, en donde comienzan a estudiar un poco más el cerebro, que tiene sensaciones diferentes y en diferentes circunstancias, o las mismas sensaciones en diferentes circunstancias. En fin, todo eso también hace que se vaya evolucionando toda esta situación, y por eso aparece la época del pospositivismo. Porque miren, no deja de ser positivismo, o sea, no deja de ser válido todo lo objetivo, pero por eso se llama pospositivismo. Acuérdense, no es negativismo, ¿ah? Sigue siendo positivismo, o sea, sigue siendo objetivo, pero ya está más allá de. Así como acuérdense que ahorita se habla un poco del mundo liberal y después del neoliberal, porque llega a ser más con otras características que antes era liberal, pero ahora es neoliberal, es decir, es más que la liberación, la democracia, la equidad, es otra cosa más profunda. Así es como empieza la investigación cualitativa, algo más profundo, pero que no hace que la investigación cuantitativa no deje de ser. Ahora, hay, ¿cómo se dice? Extremismos, es decir, primero apareció la cuantitativa y eso dio muchas bases y dio toda la estadística, la matemática, y se comenzaron a hacer muchas acciones para tratar de disminuir la gente que se enfermaba de una cosa, que se moría de otra cosa, y ahí es donde aparecen que las vacunas, que los medicamentos, ¿verdad? Cuando ya aparece la penicilina, ya sabemos todas las historias de la bioética que no se cumplieron, pero los que hicieron eso pensaban que era mejor sacrificar, como dice la ética, ¿verdad? Hay que ver el bien común y no el bien particular. Entonces sacrificaron algunas situaciones de vidas humanas o tal vez de integridad humana por descubrir y darle al mundo salidas como las vacunas, los medicamentos, etc. Ahora, para validar un medicamento, eso se lleva un montón de tiempo. Y además por eso es que los medicamentos son tan caros, porque tienen que tener un montón de licencias, porque entonces ya viene el pospositivismo, donde hay que ver si es que no va a hacer daño, etcétera. Lo mismo pasa con la investigación. Entonces hay extremismos donde primero solo se ve ¿cómo se dice? Solo se cree lo que se ve, y entonces solo están pensando en números, ¿verdad? Pero después aparece lo cualitativo. Entonces también aparece el otro extremo de que hay gente que no quiere creer ya en lo cuantitativo, y aparece eso que solo solo lo cualitativo, y ya no le quieren dar crédito a lo cuantitativo. Y entonces también eso es una época en la que la gente hace solo cualitativo, ¿verdad? Pero después ya vienen los estudiosos y los investigadores, que valga la redundancia, son los que más le dan soporte y dicen, no, hay que fusionarlos, ¿verdad? Hay que usar los dos, porque los dos son indispensables. Hay que utilizar el cuantitativo y el cualitativo. Y entonces se hace la fusión, que es lo que se llama investigación mixta. O sea, se usan ambas. Otros le llaman investigación cual y cuantitativa. Es decir, se usan ambas. Y eso significa que vamos a tener primero los datos, o la data, como le decimos ahora, ¿verdad? La data numérica, en donde vamos a encontrar cuántos, y después le vamos a explicar por qué esos cuántos. Y así va a ser la tesis de ustedes. La tesis de ustedes o su trabajo de graduación va a ser cual y cuantitativa o mixta.
primero vamos a hacer o vamos a encontrar un instrumento que nos va a dar data. Y ahí vamos a saber cuántos, ¿verdad? Y ahí lo vamos a explicar el por qué con otro instrumento. Para hacer nosotros nuestra investigación cuantitativa, vamos a buscar, y esto es bien importante, vamos a buscar una muestra de sujetos de estudio que también sea valedera, dependiendo el tema y el universo, ¿verdad? Porque a veces el universo es muy pequeño. Ustedes como maestría en gerencia, también apunten a un tema en donde los lleve a las intervenciones en gerencia. Porque también en esta parte de la maestría y la gerencia, lo que tenemos que hacer es no quedarnos en una información de los datos que se obtuvieron, sino que también en un proyecto, en una propuesta de proyecto que vamos a desarrollar. Y si diera tiempo, que por lo menos una acción desarrolláramos también en el transcurso de lo que han venido ya, este es el tercer trimestre, cabalmente me están diciendo, bueno, es que en el diagnóstico situacional ahí comenzamos a hablar de algunos problemas, ¿verdad? Y antes del diagnóstico tenían el desarrollo local, que empezaron a analizar el ambiente, precisamente el entorno. Pero hay la otra línea, porque son 3 líneas de la maestría, ¿verdad? La otra línea que es la línea de los sistemas de salud, donde siguen enfocando ustedes qué es sistema de salud, qué es salud pública, y la otra línea que es lo de los números, ¿verdad? Todo lo contable. Todo eso lo tienen que ir vaciando ustedes en los conocimientos que van a producir en su libro, que es su trabajo de investigación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros vamos a tener por lo menos sujetos de estudio, como digo, depende del universo y la población que ustedes estén retomando. Y depende también, por supuesto, del lugar donde estamos. Entonces puede haber trabajos de investigación de 200 sujetos de estudio, que para un instrumento cuantitativo eso es bien posible. Sí es posible, porque es cuantitativo de cantidades. O sea, ahí no hay problema, porque es un instrumento cuantitativo. Y de todo eso vamos a ir viendo cómo va a ser un instrumento cualitativo, pero eso ya no son 200 sujetos, sino que ya son ciertos sujetos que nos van a dar esa versión de cualidad de lo que nosotros necesitamos. En la cuantitativa vamos a ir sacando siempre en la metodología toda la parte de variable e indicadores, si es posible, hipótesis, y si no, objetivos, ¿verdad? Y ahí vamos a ir viendo cómo nosotros lo vamos a ir elaborando aquí. En este trimestre lo que vamos a llegar, primero Dios, es a tener un protocolo. El protocolo de Da Vinci es un protocolo no muy complicado, no muy largo, porque lo que sí necesitamos ver es antecedentes y justificación, así como la parte de la metodología planteada, por supuesto, porque pues eso lo estamos en veremos, y una temática general del marco referencial bibliográfico. Ese es el protocolo, y por supuesto al final toda la bibliografía, ¿verdad? O la bibliografía inicial, mejor dicho. Y entonces después de eso ya nos quedamos trabajándola. Para eso entonces vamos a tener estos 3 trimestres, que yo diría 2, porque en el tercero yo ya soy de la idea que ya comiencen, que ya hagan estudio de campo y informe final. Entonces, hablando de lo cual y cuantitativo, ustedes van a seguir, por eso es importante, en la metodología tenemos que decir de la cuantitativa, ¿qué tipo de investigación estoy tomando yo? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Y qué tipo de instrumento puedo hacer yo en la cuantitativa? Y en la cualitativa, ¿qué tipo de cualitativa? Acuérdense que cuantitativo, cualitativo y mixto son enfoques. Y cada enfoque tiene sus tipos. Entonces, cuando yo empiezo a examinar lo cualitativo, tengo que buscar qué tipos hay y qué tipo de cualitativa yo voy a usar, dependiendo la temática. Y es lo que vamos a ir haciendo aquí los talleres. Es decir, ustedes siguen leyendo esto, siguen haciendo sus tareas, y aquí vamos a presentar los productos
que ustedes están aprendiendo, pero que ya los están poniendo en práctica en su trabajo de graduación. Así es esta metodología que vamos a seguir utilizando. De tal manera, pues, que cuando ustedes traigan ya la tarea, yo ya sé que ustedes ya tienen bien claro cuáles son las diferencias y similitudes y cuáles son las, podríamos decir, los beneficios de cada uno de los enfoques. Vamos a escuchar a Kenia y así sucesivamente vamos a irle dando la realimentación a todo el grupo. Muy bien, puede comenzar Kenia, perdone. Muy bien. Mira que el cuadro que hice, hablamos sobre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. La investigación cuantitativa es un método de recogida de datos en un contexto de estudios, principalmente científico. En base a los datos recogidos se pueden probar hipótesis predefinidas. Y en la investigación cualitativa es un método para recoger y evaluar datos no estandarizados. En la mayoría de casos se utiliza una muestra pequeña y no representa con el fin de obtener una comprensión más profunda de sus criterios de decisión y de su motivación. Antes de empezar una investigación cuantitativa, se debe elaborar un plan, como cualquier otra investigación, en el cual se tiene que definir el problema de los objetivos de la investigación, diseño del plan de la investigación y la recopilación de datos, análisis de datos y presentación del informe con resultados. Los objetivos de los métodos cuantitativos, mediante la realización de una investigación cuantitativa, se puede recopilar datos objetivos, además de la recopilación de valores numéricos, permite medir la frecuencia de un fenómeno y observar condiciones reales. Esto se logra entrevistando a un gran número de personas y recogiendo una gran cantidad de datos a través de la investigación cuantitativa. ¿Qué es la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa es un método de investigación que utiliza herramientas de análisis, matemáticas y estadísticas para describir, explicar y predecir fenómenos. En la investigación cuantitativa y cualitativa, tenemos que la cuantitativa se puede utilizar encuestas, correlacional, comparativa, experimental, longitudinal y transversal y causal. Mientras que en la investigación cualitativa tenemos lo que son casos, tipos de caso, observación y textos y etnografía. Etnografía. Sociales, entrevistas estructuradas y no estructuradas y entrevistas en grupos. Para finalizar, la investigación cualitativa y cuantitativa. La diferencia es que se puede distinguir claramente en que la investigación cualitativa y cuantitativa, el primer método tiene en cuenta las experiencias y opiniones subjetivas de los encuestados, lo que permite un enfoque flexible del tema de investigación. La investigación cuantitativa, por otro lado, tiende a ser estadística, diseñada para probar hipótesis predeterminadas. Los dos métodos de investigación se definen a menudo como opuestos, pero pueden combinarse para obtener resultados de investigación significativas y completas. Muy bien. Como ven, ya aquí Kenia nos hace mención de los tipos, se fijaron, ¿verdad? Y aquí hay algunos tipos, porque esa es otra cosa que hay que tener claro. Cuando ustedes lean ciertos autores, van a leer ciertos tipos. Después leen otros autores y van a leer otros tipos que no es que sean tan diferentes, sino que cada autor va encontrando también, porque por ejemplo, en el cualitativo hay un tipo que se llama investigación-acción, fíjense, en el cualitativo, que eso yo le llamo como los proyectos y muy bueno, porque cuando uno va haciendo la investigación en el cualitativo, resulta que ya viene la posibilidad de tener intervenciones. Y entonces uno de una vez se llama sistematizando, o sea, haciendo el registro de toda la investigación y de una vez los productos. Entonces, depende cómo se va evolucionando tanto esta parte, que van encontrando y que van escribiendo, porque también lo van respaldando. Es decir, no solamente que yo digo un tipo de investigación y ya, no, que tengo que respaldarlo. ¿Cómo?
con los pasos del método científico, ¿verdad? Que es lo que uno más, en donde uno tiene que respaldarse, ¿verdad? Con todos esos pasos. Si uno le aplica todos esos pasos, ¡pum!, cabal va a caer a la parte de ya de hacer como que otro tipo de investigación. Muchas gracias, Kenia. Por eso es que cuando yo leía, a veces unos autores la observación y la etnografía lo tomaban junto. Y había otro autor que los definían por aparte. Entonces, lo que yo hice fue colocar los tipos de observación y etnografía por aparte, pero sí encontré un autor que los enlazan estos dos tipos de investigación. Sí, y particularmente en la etnografía, porque etnográfico cabal es un tipo de investigación, ¿verdad? El etnográfico, en donde los investigadores se dedican a observar directamente al ser humano con su cultura. Por eso, los que son enfermeros pueden, bueno, aunque no sean enfermeros, pero pueden buscar el modelo de Madeline Leininger, que se llama transculturalidad. Ella, de hecho, es enfermera, es una doctora en enfermería, pero es antropóloga. Se hizo antropóloga y ella hace una ponencia de un modelo de la transculturalidad, en donde ahí entra con la investigación cabalmente de la etnografía, ¿verdad? Y es que porque ahí para poder hacer esa investigación hay que hacer totalmente la observación, pero de una vez le va saliendo los productos. Entonces, por eso es que, como bien decía Jorge al principio, la cualitativa da más profundidad, ¿verdad? Pero eso sí, lleva mucho tiempo. Esa es otra cosa que cuando uno hace una investigación cualitativa pura, yo tuve la oportunidad de hacer una cualitativa pura, pero me llevó mucho tiempo porque hay que entrevistar a varias personas, a todas las personas que uno pueda, porque si no también no tiene validez, ¿verdad?, de la investigación. Si solo yo con 2 personas que le haga investigación no es posible, depende qué es lo que esté investigando. Y mi universo, eso es lo que me permite también ciertas normas para poder decir que esa investigación es válida, ¿verdad? Pero les cuento, entonces uno se lleva mucho tiempo porque hay que hacer hasta 3 entrevistas para saturar el contenido que los entrevistados o sujetos de estudio le van dando, porque uno no logra armar su axioma, porque ahí no son indicadores, sino que ahí son axiomas y dominios. Primero son dominios y de ahí son axiomas. Y entonces uno tiene que ir armando con lo que le dice el sujeto de estudio toda esa parte. Entonces se lleva mucho tiempo, decir años, ¿verdad?, para poder hacer ese tipo de investigación. Ahora, los que se dedican totalmente a investigar pueden hacerlo pronto, pero no tan pronto porque dependemos de los sujetos de estudio que nos permitan volver a entrevistarlos, que nos permitan volver a preguntarles cosas, porque hay cosas que no quedaron tan claras, ¿verdad?, en lo que yo voy haciendo los dominios. Entonces, eso es lo que también por el tipo de investigación no amarramos una investigación cualitativa pura con ustedes, porque si no, pues también no terminamos este propósito, ¿verdad?, que es graduarnos. Sin embargo, ustedes se llevan ya todo el conocimiento y ya en sus campos de trabajo pueden ir haciendo una cualitativa y creo que les va a salir muy bien, una cualitativa pura. Pero también otra posibilidad es esta, la combinada, ¿verdad?, que es la cual y cuantitativa. Muy bien, gracias, Kenia. Kenia es, ¿verdad? No es Kelia, sino que Es Kenia. Kenia, sí. Bueno, ¿alguien más quiere subir su presentación? Una última ya para... Unas 2, vamos a subir más. Porfa. ¿Una última? Ok, entonces vamos a seguir con la clase. Entonces, como ya explicamos, ¿verdad?, la parte ya explicamos, entonces, cuáles las diferencias y las similitudes, porque miren, en las similitudes lo más importante es que todas, o las 2, mejor dicho, se basan en el método científico, ¿verdad?, y que todas tienen su propósito. Y las diferencias, como les decía, empezaron desde el principio, es decir, desde que una apareció con las otras ciencias, que es
el positivismo, ¿verdad? Porque ustedes saben que esta investigación les sirve a todos, es decir, a todas las ciencias, no solamente a la enfermería ni a las ciencias de la salud, sino que les sirve a todas las ciencias. Entonces, por eso es que es esa, y cada ciencia tiene que tomar para sí misma, tiene que ir tomando lo que le sirve, ¿verdad? Lo que le va a ir sirviendo. Aquí ustedes tienen este módulo ya en el chat, espero que ya lo hayan bajado y que ya lo tengan por ahí. Este es el módulo 3, en donde aquí lo que nosotros estamos, la temática principal de esto precisamente es la continuación de la investigación cuantitativa y ya el proyecto de una investigación siempre cuantitativa. Entonces, ¿qué con esto? Lo que yo quiero es que aquí ustedes lo vayan estudiando, por favor. Y aquí, miren, empieza desde cómo delimitar el problema. Como ya ustedes tienen una idea de cuál va a ser su problema, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando, ahora lean esto junto con su tema que ya tienen. Aquí dice la formulación y delimitación del problema. Aquí les va a hablar a ustedes exactamente cómo pueden ustedes seguir trabajando hasta con estos cuadritos, ¿verdad? Cómo hacer sus objetivos. Aquí habla de un poco más estructurado, es decir, le hacen sus preguntas al objetivo. Denme chance, disculpen un segundo. Perdón, la molestia. Hola. Muy bien. Gaby, ahí en la farmacia, por favor. Tienen que traer una caja de Bunasol. Son 3 cajas de pastillas, una crema y una caja de Bunasol. 3 cajas de pastillas, una crema y una caja de Bunasol. ¿Aló? Ahorita le abro. Bueno, perdón por el lapsus. Entonces, aquí nos habla más de, por ejemplo, las preguntas, pero fíjense que con las preguntas viene la justificación. Esa es otra parte del protocolo. Entonces, en la justificación, que ahí dice cómo se hace la justificación, y aquí mismo en este módulo dice cuáles son los elementos de una justificación. Que los elementos de una justificación, ahí lo van a ver, lo primerito es la trascendencia. Ahí lo van a leer abajo, por aquí está, pero yo no quiero quitar este cuadrito ahorita. Pero como ustedes lo tienen ahí en su WhatsApp, que yo se los mandé. Entonces, en la justificación, ahí se habla de cuál es la trascendencia del problema, cuál es el impacto de ese problema, si ese problema es viable para investigarlo, si es factible para investigarlo, ¿ya? Ahí dice cómo eso se puede ir, sin embargo, ustedes tienen que ir avanzando en eso y en el transcurso de nuestras clases lo vamos a ir tocando, ¿verdad? También habla de la evaluación de la deficiencia del problema. Eso lo vamos a poner también en los antecedentes. En los antecedentes, nosotros y ojo con esto para que vayan avanzando, que esa es porque nosotros vamos dejando 2 tareas en este curso paralelas, o mejor dicho, 2 tipos de tareas. Una que se relaciona con el curso mismo y para ir profundizando en el aprendizaje de la investigación en este caso. Y por otro lado, ya las tareas de su trabajo de investigación. En este caso, por ejemplo, ustedes ahorita van a hacer la tarea del curso propio, es que vamos a venir el otro domingo que nos toque a presentar los tipos de investigación cuantitativa y los tipos de investigación cualitativa. Y ahí entonces, y luego de eso, también tenemos que traer nuestra tarea en el trabajo de graduación del planteamiento del problema, el objetivo, ya un poco la investigación y los antecedentes. Como digo, la justificación son esos elementos y ustedes tienen aquí la teoría.
que lo pueden ir leyendo para ver cómo se hace eso, por un lado. Por el otro lado, los antecedentes vamos a comenzar buscando investigaciones que otros han desarrollado y que se relacionen con nuestro tema. Sin embargo, como ustedes están en el nivel de maestría, ustedes tienen que buscar investigaciones de ese nivel de maestría, ¿ya? Pueden poner una de licenciatura por ahí, ¿verdad? Pero y si ponen de doctorado, mejor, es decir, si subimos el nivel, mejor, pero no bajarlo. Entonces, las investigaciones anteriores que ustedes tienen que poner son las que hayan hecho los posgrados, o a veces no precisamente posgrados. Puede ser que la investigación la haya hecho OPS, que la investigación la haya hecho, ¿qué? Una institución internacional de algo, ¿verdad? También eso es válido. Pero las tesis sí tienen que ser, o sea, los estudios de tesis que a ustedes les puedan servir, tienen que ser del nivel de maestría o de posgrado, como se le llama, ¿verdad? Entonces ustedes van a avanzar buscando esos estudios. Por el momento vamos a ir teniendo 3, pero esos son los antecedentes. Cuando nosotros terminamos, los antecedentes es un capítulo, ¿verdad? Y eso se tiene que transformar más o menos en unas 10 páginas, solo los antecedentes. La justificación se tiene que transformar por lo menos en unas 3 páginas, si no es que 5 páginas, ¿verdad? Para decirles cómo van a tener ustedes materia prima, porque poco a poco ustedes ni les van a alcanzar esas páginas, porque este nivel en el que ya están estudiando. Bueno, entonces vamos quemando de una vez la etapa de aprender investigación y la etapa de hacer investigación, ¿ya? Que de eso se trata la estrategia de este curso y de esta maestría, hacer la investigación. Si ustedes se fijan en sus otros cursos que han tenido, han hecho algo, han hecho un diagnóstico situacional, han buscado ese problema, es decir, y en la maestría, en el nivel ese de maestría, así es la metodología generalmente. Entonces aquí pueden ver ustedes el esquema general del planteamiento del problema. Ustedes no se van a tardar mucho pero para estudiar esto, solo es un recordatorio y tampoco se vuelvan tan metódicos como otras personas, ¿va? Que desafortunadamente dan investigación y se vuelven, yo no sé si la palabra es metódico o cómo, ¿verdad? Pero están siempre hablando solo del planteamiento, ¿va? Y comienzan a hablar y del método científico está bien, pero nos tardamos todo el curso para hablar de cómo se hace una hipótesis, cómo se hace un objetivo, cómo se hace un planteamiento, y cuando ya tenemos que hacer la investigación, el estudiante se queda en jaque, pues, porque solo aprendió lo metódico, lo de siempre. La metodología en mi caso es que sí vayan leyendo esto y lo vayan viendo cómo sí se va aplicando en su trabajo de investigación. No se va a entender todo de un solo porque este es un rompecabezas, que paulatinamente vamos haciendo los trazos y vamos a ir formando una figura. Y que eso solo se logra cuando hacemos la introducción y el resumen, que es lo último que hacemos. Ya hemos hecho todo el análisis de resultados con las conclusiones y recomendaciones. Pero ¿qué con eso? Para decirles que no es que nosotros nos estemos saliendo del marco metodológico que hay que seguir, ni mucho menos quitar el método científico, pero que vamos haciéndolo en esta dinámica, porque ya el nivel que ustedes tienen, ya ustedes traen bastante, digamos que información de lo que es la metodología de investigación, porque la investigación es una ciencia, la investigación es una metodología, ¿verdad? Pero que también la investigación es una práctica, y hemos olvidado esa parte de la práctica. Entonces vamos a seguir contemplando la investigación como metodología y como ciencia, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, como ciencia, y que ahora nos está auxiliando a la ciencia de la salud. Ok, este es un paréntesis. Aquí tienen entonces ustedes el esquema del planteamiento del problema. ¿Cómo es que se va formando el planteamiento del problema? Luego
los objetivos de la investigación. ¿Cómo se hacen los objetivos de la investigación? O sea que la tarea que yo les estoy pidiendo ya la tienen acá. Es decir, se las explican acá. Entonces aquí pueden ustedes seguir leyendo para ver cómo se hacen los objetivos. Y miren, hasta aquí están los chivos de los verbos. ¿Qué verbos vamos a tomar? ¿Verdad? Y aquí está el chivo de los verbos. No vamos a poner, por ejemplo, ya ven ustedes que no, aquí no hay identificar, ¿ya se fijaron? Porque identificar solo es la observación, el primer paso del método científico. Solo, yo identifico, ¿verdad? Yo identifico que en este cuadrito que estoy viendo, identifico, ¿cuántos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verbos. Para este nivel ya no, ¿verdad? O sea, ya la palabra identificar como objetivo ya no es válida. Entonces, tenemos que usar otros verbos. Por supuesto que ahí es donde les explican abajo y ustedes van a ir captando de que depende qué tipo de investigación es también, ¿ya? Por ejemplo, aquí no está el verbo, pero pudiera ser pudiera ser un objetivo específico de un tipo o de un enfoque cualitativo, cuando se dice reflexionar. Ese ya es un verbo muy profundo. Muy profundo, ¿verdad? Que es muy diferente a describir. Si ustedes ven, describir es el verbo que está al principio. O sea que con eso empezamos. Y de hecho con eso vamos a empezar con ustedes, para el cuantitativo. Puede ser describir, demostrar. ¿Por qué? Porque también es un estudio no experimental, ¿ya? Pero sí podemos poner, por ejemplo, examinar, especificar, indicar, analizar, no digamos. Entonces, estimar ya es una cuestión cuando ya hacemos algunas proyecciones, ¿verdad? Matemáticas. Puede ser que su estudio sea comparativo. Por ejemplo, en la licenciatura hemos tenido varias tesis que ya vamos avanzando también, y ellos toman de sujetos de estudio a enfermeros graduados y a auxiliares de enfermería. Le pasan el mismo instrumento, utilizan el mismo protocolo, y el tema es válido para ambos, y lo que se busca ver es qué tanto la calidad del cuidado se está llevando para ver y la satisfacción del paciente. Entonces ahí se comparan los resultados de los graduados y los resultados de los auxiliares, y entonces ya sucede muy bonito un estudio comparativo, ¿verdad? Ya se comparan los resultados. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién tiene la mayor, En este caso se busca la debilidad, porque lo que se busca es cómo dejar un aporte, ¿verdad? Una recomendación. Entonces aquí está hasta el chivo de los verbos, miren, para cuando ustedes hacen sus objetivos. Bueno, aquí hay un poco todavía una información del coronavirus que todavía estaba muy incipiente cuando se hicieron estos módulos, pero bueno, algo de eso hay, ¿verdad? Y aquí están las preguntas de investigación, es decir, ustedes cuando hacen el objetivo pueden seguir haciendo sus preguntas. Yo no se las voy a pedir. Las preguntas que se le hacen al objetivo general o al primer objetivo que se hace o a los dos primeros objetivos, uno les puede ir haciendo preguntas a esos objetivos. ¿Y en qué se convierten? En objetivos específicos. Para eso es que hacemos las preguntas, para elaborar los objetivos específicos. Luego aquí viene la justificación de la investigación, que era lo que yo les comentaba, ¿verdad? Ustedes pueden seguir leyendo aquí cómo se hace la justificación. Y también aquí ya viene la viabilidad y la sostenibilidad de ese problema, cómo está la deficiencia del conocimiento de ese problema, es decir, si es novedoso, ¿verdad? Si vale la pena investigarlo. Bueno, a ver dónde están los errores en algunos planteamientos, pero esto es como información, ¿verdad? La formulación de hipótesis. Ustedes saben que la hipótesis es el objetivo, solo que el objetivo es con un verbo y la hipótesis es redactada de una manera de afirmación, ¿verdad? De afirmación. Todos los que se enferman de coronavirus no se lavaron las manos. Eso es mi hipótesis, ¿verdad? Y es lo que yo quiero comprobar. Entonces, ¿y esa hipótesis cómo me va a salir?
me va a salir ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Que uno la comprobación de la hipótesis, ¿verdad? Todos los que padecen de coronavirus no se lavan las manos. Y ya sabemos que eso no es cierto, ¿va? Ya sabemos cómo es esto de que es ni siquiera en un abrir y cerrar de ojos, es en un parpadeo, ¿va? Que sucede, pero digamos que yo hago esa acotación, ¿verdad? O puedo decir, ¿verdad? Todos los que, ¿qué diríamos? Um, todos los que no tienen trabajo es porque no saben hacer las cosas, por ejemplo. Y eso no es así, ¿verdad? Ustedes saben por qué algunos no tienen trabajo lastimosamente. Entonces, no es porque ellos sean incompetentes, o aquello que cuando lo despiden del trabajo alguien dice, ay, saber qué hizo, ay, es que o sea, no daba la talla, no sé qué. Eso no es así, ¿verdad? Eso hay mucho, y eso es lo que cabal busca la cualitativa, ¿verdad? Eso precisamente es lo que busca la cualitativa. ¿Qué manda Hilda? Doctora, disculpe, fíjese que yo tengo un poquito de duda o por el planteamiento del problema, y es porque pues yo estoy en el Hospital San Vicente y ahí siempre ha habido una deficiencia, pienso yo, en el trabajo del cuidador de enfermería, que no ha llevado ningún estudio y que nunca se ha dicho nada, y que la razón era para poder hacer un proyecto y dejarlo implementado como aporte a la institución. Entonces, a mí me da muchísima pena tener que decirlo por este medio con más compañeros, pero la verdad es que el desempeño del trabajo de enfermería a nivel profesional y a nivel auxiliar ha decaído muchísimo, y que de verdad no hay manera para poderlo levantar. Creo que la mística de servicio en el trabajo de enfermería se ha perdido, o ese es el problema que nosotros queremos detectar. Entonces, en el planteamiento del problema me está costando un poquito en poner inadecuado o adecuado. ¿Puedo utilizar esa palabra? Mire, puede ser, pero lo que a usted, es mi idea, ¿verdad? Pero usted Ajá. la tomará. Podemos ver su problema la próxima vez, como vamos a ver todos los problemas. Ajá. Podemos ver su problema, cómo usted lo tiene planteado, y ahí vamos viendo qué sugerencias dan. Muy Pero bien. precisamente para redactar bien ese problema, es que tiene esta teoría. A ver, cuando lea bien este módulo, cómo va a plantear el problema. Y también los otros módulos que ahorita ya les pasé, cabal ahí les va a dar como los chivos. ¿Ya? Sí, pues, sí. Va, eso por un lado, pero también podrían, para que la gente no se sienta, ¿cómo se dice?, amenazada, ¿verdad? Ajá. Entonces, ustedes también pueden tomarlo desde un punto de vista técnico, y que da más opción ¿qué le digo yo? A que la gente pues esté más conforme. Por Ajá. ejemplo, si usted hace una investigación y pone, por decir algo, ¿verdad? Usted puede poner la satisfacción de los usuarios, ¿sí? Entonces usted ahí va a poner como indicadores, ese sería el tema general, pero hay que hacerlo bien, ¿verdad? Entonces ya usted pone como indicadores, ¿verdad? El trabajo que desarrolla cada una de las profesiones. Y entonces ya lo puede volver usted cualitativo, pensando en por qué será que las profesiones, las disciplinas, mejor dicho, sí, las profesiones, porque la profesión es cuando uno está desarrollando el trabajo. Claro. Y la disciplina, y por eso se llama profesional, ¿va? Porque está desarrollando el trabajo. Entonces ahí usted va a encontrar debilidades de todas las profesiones. Entonces usted no va a sentirse tan aludida solo con un tipo de personal. Ajá. Y entonces ahí le va a salir más rica, porque usted va a decir, bueno, a psicología pasó esto, a servicio social esto, a enfermería esto, a medicina esto, ¿ya? Y para una tesis, un proyecto de maestría le quedaría perfecto, porque entonces, ¿qué pasaría? Ya no serían los patitos feos, ¿verdad? Exacto. Sino que ya cada quien sale con su situación, y usted le pone sugiere ciertas acciones para cada una de las profesiones, o a lo mejor para todas en conjunto, ¿me entiende?
Exacto. Pero el punto podría ir desde satisfacción del paciente. Eso es lo que a mí se me ocurre, ¿verdad? Y de ahí pudiera ir en calidad de servicios de todo el hospital, por ejemplo, si usted también lo pone, ¿verdad? Sí, sería de todo el hospital porque nuestra población ahorita por la pandemia bajó mucho en cuanto a pacientes que son propios del hospital y tenemos el COVID que son esporádicos por ser un hospital satelital para pacientes con COVID. Pero a mí la preocupación es el bajo nivel de desempeño que tiene el personal de enfermería en el hospital, ¿verdad? Sí, pues. Y no solo enfermería, sino el Hospital San Vicente sus inicios no tienen instrumentos, bases legales para los trabajos en las diferentes disciplinas. Y este es lo que yo quería proponer, ¿verdad? Que haya dentro del hospital un normativo que nos ayude a seguir nuestras acciones en cada disciplina para no solo enfermería ser el patito feo, ¿verdad? Ah, pues ya vio. Entonces, eso sería lo ideal y sería muy rico su trabajo porque es para todo el hospital. Fíjese. Y así no tiene que usted está preocupada por su hospital. Exacto. No está atacando a una profesión en particular. Uh-huh. Porque si usted le hace a una profesión en particular, entonces ya se vuelve una cosa difícil, ¿verdad? Sino que está preocupada y usted lo que quiere es dejar un aporte, ¿verdad? Exacto. Algunos grupos han hecho ese tipo de trabajo en el Hospital de Amatitlán, por ejemplo. Un grupo de la maestría que cerró está haciendo un proyecto bien bonito, fíjese, bien bonito ahí. Y le está saliendo muy bonito también en ese caso para poder mejorar la situación del hospital. Y de eso se trata esta maestría, que aprendamos haciendo y que dejemos productos, ¿verdad? Claro. Pero Bueno, sí, me está costando un poquito en cuanto al planteamiento del problema. bueno, entonces hagamos una cosa. Usted viene y lee, ahorita ya les mandé los 5 módulos, ya les había mandado 3, pero les mandé ahorita otra vez el 3, el 4 y el 5. Léanse, todo el mundo léase bien esos módulos, que son bien prácticos, no son largos, no son tediosos, ¿verdad? Ahí está ¿qué se diría? El resumen de muchos autores y vayan elaborando su problema. Ahora, oigan bien esto. Ustedes hacen el planteamiento del problema para de hoy en 15 y comenzamos a trabajarlo. Pero en el camino es muy probable que el tema se vaya transformando, para que no piensen que van a terminar la conformación del tema y entonces ahora ¿qué hago? ¿Ya? Sino que es el inicio del estudio, pero que cuando ustedes van caminando, ¡pum!, ustedes van a cambiar, van a ir mejorando el planteamiento de su problema. Eso es perfeccionable, para que no se asusten, ni se encierren, ni se encasillen, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, esta investigación es la que va a dar el puerto para el trabajo final, ¿verdad? Nosotros No, ya estamos este es el empezando. trabajo final. Muy bien. El trabajo de graduación. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Este es el trabajo de graduación. Hay que ponerle ganas. Sí, pero tenemos tiempito. Si nosotros somos, ¿cómo se diría? Buenas administradores, vamos a hacerlo bien, porque tenemos el tiempo, ¿verdad? Gracias, doctora, muy fina. Muy bien, chicos, ya les mandé sus módulos, ya les abrí el campo en la plataforma. Ya quedamos en cuáles son las tareas para el otro domingo. Yo aquí me quedo con ustedes, no sé si ustedes tienen alguna duda. Por el momento no, doctora, ya cuando estemos resolviendo nuestra me pueden escribir en el chat general y yo ahí les voy contestando, ¿verdad? Entonces, Muy si bien, tienen alguna muchísimas duda, gracias. porque a veces los chats cuando no conozco los números me cuesta responderlos, pero cuando sé que es de algún grupo y yo lo veo, rapidito les respondo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien, Muy bien. muchas gracias. Bueno, me dio gusto saludarlos. Estuvimos 16 en clase, tengo en lista 17, ya que solo una personita me faltó. No sé si más van a faltar después. Voy a revisar aquí la lista yo ya grabé la clase, se las voy a mandar al chat, siempre se las mando al chat. Oye, entonces ya aquí ya de todo lo que hablamos, entonces
yo ya la grabé y yo solo que hay que transformarla para